Buenos días, mi nombre es Leticia Hernández Pascual. En esta ocasión estaremos viendo acerca del proyecto integrador de la materia de estática. Bueno, algunas de las bases que vamos a estar tocando en esta presentación pues es acerca del teorema de los ejes paralelos, el producto de la inercia y la fricción en el mecanismo. Bien. Bueno, ¿cómo explicas el teorema de ejes paralelos en una situación de la vida diaria? Ok, normalmente el teorema de ejes paralelos lo podemos observar o lo podemos tener tanto como en la ingeniería como en la física. En la ingeniería más que nada pues sería para el diseño de alguna estructura en la cual podemos utilizar lo que son los ejes paralelos. Esto sería para calcular el momento de la inercia, pues la cual es la medida de la resistencia de la estructura a la fricción. Optimizar el diseño de la estructura para saber cuál es el peso mínimo y cuál es la resistencia máxima. Por ende aquí les muestro lo que es la fórmula que podemos utilizar para sacar el momento de la inercia, en donde el momento de la inercia con respecto al eje paralelo tenemos que I0 es el momento de la inercia con respecto al eje principal. Tenemos que A es el área de la sección transversal y D es la distancia entre el eje principal. Un ejemplo que podemos tener o que podemos poner es el ejemplo de una viga. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos una viga con un eje transversal. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre. Dice, tenemos una viga de acero, la cual tiene una sección transversal rectangular de 10 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. La viga tiene un peso de 100 kilogramos y está sometida a una carga externa de 500 newtons sobre metro. No, lo que buscamos encontrar pues en esto sería el momento de la inercia de la viga. Lo que vamos a hacer, primero calculamos el momento de la inercia con respecto al eje principal. Como podemos ver aquí, ya tenemos hecha la ecuación. Luego calculamos la distancia del eje principal y el eje paralelo. Y pues finalmente calculamos el momento de inercia con respecto al eje paralelo y nos da un resultado. Aquí está el resultado, el cual sería pues el valor de la resistencia de la flexión de la viga. Ok. ¿Cuál es el producto de la inercia? Muy bien. Tenemos que el producto de la inercia de un área pues, se define más que nada para una diferencial de área de DA localizado en el punto XY. Cuando se tiene un eje de simetría en un área, el producto de inercia es igual a 0. ¿Sí? También tenemos lo que son algunas medidas. Aquí están. Estas medidas van a estar elevadas a lo que es la cuarta potencia, ya sean los metros, milímetros, pies o pulgadas. Dando así por hecho que la inercia del diferencial A con respecto a XY es la multiplicación de la suma de la distancia hacia el eje de referencia y el eje del centroide, en donde X y Y son los ejes que pasan en el centroide del área. Por ende se representa como, bueno, un ejemplo de esto podríamos poner lo que es una puerta, ya que podemos considerar los ejes X y Y que pasarían por lo que son las bisagras de la puerta. El producto de la inercia sería I, X, Y será relativamente alto, ya que
perdón, ya que debido a que parte de la masa de la puerta está lejos del eje. Si en este caso giráramos la puerta alrededor de un eje paralelo a las bisagras, desplazando de más el centro, habrá mayor resistencia. En cambio, si fuera una puerta más delgada y la masa estuviera completamente bien distribuida, lo que tendríamos sería una inercia menor. Bueno, ¿cómo explicas la fricción dada en las vías del ferrocarril y sus consecuencias? Bueno, tenemos que una fricción pues es una resistencia a la cual nos ayuda a impedir el movimiento de cuerpos al entrar en contacto con una superficie. Bueno, aunque también pues tenemos dos tipos de fricciones. Tenemos la fricción seca y la fricción la fricción fluida, perdón. En la fricción fluida, esta más que nada depende de como de un líquido para poder hacer una fricción como tal. Y pues en la fricción seca tenemos más que nada que pues no necesita de fluidos y que esta se da cuando hay un contacto con una superficie. Bueno, ¿cómo explicaría yo una fricción dada en las vías del ferrocarril? Y pues cuáles serían las consecuencias de no considerarlas. Bueno, la fricción en este caso sería entre lo que son las llantas o los rines, no sé cómo se llaman la verdad, las llantas, estas llantitas con las vías del tren, ¿sí? Aquí también lo que haría o lo que entraría en contacto también serían lo que son los frenos al momento de realizar un frenado. La fricción se haría aquí entre las vías y las llantas del tren. Y bueno, las consecuencias de no considerarlas o de no considerar eso sería pues terminaría en una catástrofe o en un accidente o algo por el estilo, ya que si no hay frenos, no hay fricción tanto en las llantas como en las vías del tren, pues podría causar un accidente. ¿Por qué es importante la fricción en diversos mecanismos y qué previene? Es importante más que nada porque previene algún deslizamiento o alguna rotura de alguna pieza en movimiento, ya que pues la fricción es una fuerza que se opone al movimiento entre las superficies en contacto. ¿Qué previene? Pues en algunos casos podría prevenir algún tipo de accidente, en algunas maquinarias, en algunas empresas, algunas maquinarias podría prevenir más que nada donde trabajan con ¿cómo se podrían decir? Con moldes pesados, con cargas pesadas o algo así por el estilo. Bueno, aquí la fricción tiene mucho que ver, ya que si no hay como una fuerza que sostenga, vamos a poner de ejemplo un molde, por así decirlo. Hay un molde que hace, vamos a poner una botella, que produce botellas. Bueno, si llegara a haber algún problema en la máquina, obviamente va a ir una persona a revisar lo que es el molde. Pero si aquí no hubiera una fricción o algo que detiene el molde al momento de abrirlo, podría causar un accidente. Entonces, es más que nada lo que previene lo que es la fricción. Y bueno, y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención.